Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo, una alegría una vez más poder estar reunidos en la casa de Dios, dándole gracias a Él que pone en nuestros corazones el estar aquí en la casa de Dios. Amén. Me alegro mucho poder ver a cada uno de ustedes, ver también a nuestra hermana, a nuestro hermano Fabio, también a nuestra hermana Florcita, Dios la bendiga, y a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con las clases, ya estamos en la lección número 8, capítulo número 8, y hoy vamos a hablar de los decretos divinos, los decretos divinos. Haciendo una introducción de repente, estamos tratando el sumario de doctrina cristiana de Louis Berkhof. Es un librito en el cual estamos tomando las enseñanzas para poder compartir a la iglesia. Y este es un tema, hermano, de verdad difícil, pero importante. Los decretos divinos. Difícil porque se trata de lo que Dios, y quiero leerlo así, tal cual lo he leído en un libro también de Francisco Lacueva, que trata temas muy similares. Entramos ahora en un tema difícil, pero importante. Difícil porque se trata de lo que Dios se ha propuesto desde toda la eternidad respecto de todo lo creado. Lo cual es un misterio que no podemos desentrañar, porque entonces dejaría de serlo, es decir, dejaría de ser Dios. Pero es un misterio revelado. Los decretos divinos, hay muchos en los cuales no vamos a poder entender absolutamente todo. Por ejemplo, uno de los más inexpugnables es acerca del pecado. Amén. Siempre la crítica que se hace, ¿no? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el pecado? Es una respuesta, no es una respuesta sencilla. ¿Me estoy yendo, hermano? Porque uno dice, no, finalmente es Dios, vamos a explicarlo más adelante, Dios crea al hombre con libre albedrío, no crea robots, crea al hombre con la capacidad, aún los propios ángeles, amén, con la capacidad de tomar decisiones, amén. Y bueno, cada uno de ellos en su decisión tomaron la de no obedecer la voluntad de Dios, dando origen, como en el caso de Adán, dando origen al pecado. Pero ahí nuevamente la pregunta, ¿no? Pero si Dios es Dios, entonces ¿por qué no lo controló, o lo permitió? Entonces, hermano, es un tema difícil. Amén. Nuevamente, los decretos divinos es algo difícil, inexpugnable, muchas veces de repente inentendible, pero es un misterio revelado, en el sentido que sabemos que Dios tiene decretos divinos, con ciertas características que lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué ha sido revelado al hombre? Para que sepamos que Dios tiene el control perfecto del universo. Amén, hermanos. De nuestras vidas, de la marcha de la historia, y sobre todo que Dios es nuestro Salvador total, que todo es de gracia, que estamos seguros en las manos de Dios. El tema nuevamente entraña graves problemas respecto de o acerca de el amor de Dios sobre la responsabilidad humana. Como le decía hace un momento, los prejuicios teológicos y las opiniones filosóficas también han contribuido a oscurecer un poco este tema de los decretos divinos. Atentos, y por eso debemos atenernos solo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Siempre vamos a estar abriendo, como he aprendido una frase que a mí me ha gustado, le he adoptado y trato siempre de compartirlo. Siempre, hermanos, se predica o se enseña a Biblia abierta. Amén. Acá no vengo a traerle solo un libro porque sí, no. Cada parte está sustentada en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque eso es lo que venimos a aprender. No filosofías, no doctrinas humanas, no tradiciones de hombres. A veces fácilmente, ¿a qué relacionamos tradiciones de hombres? A los fariseos. Amén. Pero muchas veces, al día de hoy, también arrastramos tradiciones humanas. No es que me lo enseñó mi pastor. ¿Y quién se lo enseñó al pastor? Le enseñó el pastor de mi pastor, se lo enseñó así. Pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios, porque si no caemos en lo mismo de los fariseos.
adaptando y recibiendo doctrinas de hombres. Pero eso no es lo que hemos venido a aprender. Hemos venido a aprender palabra de Dios. Por eso, atentos siempre a no torcer el sentido claro de los textos si vemos que no encaja en lo que hemos aprendido. Por eso, hermano, yo siempre le animo y le insto a que lea su Biblia. Léala detenidamente, estúdiela. Léela, hermano, despacio, como si fuera la primera vez que lo lee. En ese momento que usted entre allí, Señor, háblame. Quiero abrir la Biblia como si fuera la primera vez que lo leo. No quiero confirmar lo que ya sé. Quiero aprender lo que tu palabra tiene para darme a mí. No es lo mismo. Y usted se va a ir dando cuenta, hermano, hay muchos pasajes que uno ya ha dado por sentado algo, porque así me lo enseñaron, porque así lo aprendí, pero cuando uno lo comienza a leer detenidamente, ¿qué pasó acá? Me movieron el versículo. ¿Qué pasó acá? Porque justamente, hermano, estamos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a darnos cuenta primeramente, hermano, que la salvación viene de Dios. Amén. La salvación viene enteramente de Dios y las personas que lamentablemente se condenan es por su culpa. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Pongámonos en pie para orar, para darle gracias a Dios, para pedirle que Él sea quien nos hable en esta noche. Y hermanos, nuevamente todos estamos aquí para aprender. Esto yo no lo he escrito, esto yo no lo he recopilado, no. Es simplemente, hermano, abriendo un libro y comenzar a explicarlo, y a través de la palabra de Dios, yo estoy seguro, hermano, que vamos a aprender y mucho. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, porque tú vas a hablarnos en esta noche. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones disposición, pongas en nuestros corazones buena actitud para con tu palabra, Señor. Te damos gracias y levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor. Tome asiento. Si alguien tiene una pregunta, hermano, con todo yo he comenzado eso. Si usted tiene una pregunta, levanta la manito y de repente si le digo, deme un momentito para terminar la idea, o si la puede hacer, le doy el pase. Si tiene alguna duda, pregunta, hágala. Obviamente, respecto del tema. Amén, hermanos. Y si yo lo sé, se lo respondo. Si no lo sé, pues veremos, me lo deja como tarea para la otra semana. Amén. Vamos al primer punto, que ahí en su separata está en la hoja, los decretos divinos en general. Los decretos divinos en general. Vamos a ver primeramente que el decreto divino, Francisco La Cueva, y yo he traído este librito de muestra, que hermano, por ejemplo, y yo quería también mostrárselo, este libro es una colección de 12, curso de formación teológica evangélica, no es mucho. O sea, en cuanto a costo se puede ir comprando cada 2, 3 meses, cada 4 meses, 40, 50 soles más o menos en las librerías cristianas lo puede conseguir. Son 12 tomos y acá hay 12 libros. Por ejemplo, Teología 1, Teología 2, Soteriología, que es el hombre, su grandeza y su miseria, Cristología, Soteriología 2, que son doctrinas de la gracia, Eclesiología, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Escatología amilenial o escatología final de los tiempos, Confesiones cristianas, que se dedica a hablar acerca del catolicismo romano, análisis y crítica de las doctrinas católicas, Escatología premilenial, que es la que nosotros compartimos, que es Escatología 2. El libro 10 es Ética Pastoral, el 11, y Homilética 12, para aprender
a hacer bosquejos, a compartir la palabra de Dios. Y es de ahí justamente que he tomado algunos apuntes adicionales al libro. El libro no lo estoy modificando en nada, hermano, porque esa era la idea. Pero hay algunos puntos que le agrego, que le comparto, que lo he sacado de este libro también. No es no es costoso, como le digo. 40 soles, si quiere ahí lo paso, lo van viendo. Si quiere, tómele foto, anótele. Es muy bueno, hermano. Yo tengo varios ya de esos, no lo tengo todos, pero tengo varios. Y es importante para poder aprender usted en su casa. Igualito, como siempre le digo, lección, clases, versículos, preguntas de repaso. Es un libro, hermano, perfecto para estudiar, que he tomado algunos puntos y por eso lo traje también para mostrárselo. Los decretos divinos, la Cueva también lo describe como los designios de Dios. Entonces, el decreto de Dios o los designios de Dios es su eterno plan o propósito por el cual ha predestinado todas las cosas que sucedan. No está en ningún pasaje de la Biblia, pero siempre lo repetimos con fe en nuestro corazón que es verdad. Ni aún una hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios, ¿no? Y debe estar, hermano, en un versículo. Yo lo he leído, hermano, pero bueno, creo que no está. Son como 30,000 versículos, imagínese usted. Parece que no está, pero no podemos negar la realidad de que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Pero ahí viene el reto también, ojo. Entonces, si atribuimos a Dios que todo es su voluntad, viene la pregunta, ¿y la maldad también? Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir respondiendo. El decreto de Dios es su eterno plan o propósito por el cual ha predestinado que pasen todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que sucede, amado hermano, nada se escapa de la voluntad de Dios. Esta definición incluye muchos particulares: historia, geografía, países, desastres naturales, guerras, etcétera, cosas y cosas que vemos todos los días que ha pasado a través de la historia y que sigue pasando. Muchos particulares, hablamos con frecuencia, hermano, de los decretos divinos en plural, los decretos divinos, pero debería ser, hermano, uno solo. El decreto de Jehová es uno solo. No son muchos, sino que, y nuevamente présteme atención, en la mente de Dios, que es algo pues que no lo podríamos entender, es un solo decreto. No sé si me estoy explicando, pero nosotros vemos muchas particulares, como le decía, historia, desastres, la salvación, el pueblo de Israel, los otros países. ¿Me estoy yendo? Muchas cosas como Dios va interactuando con determinadas personas, países, razas, tiempos, lugares. Pero para Dios es un solo decreto. ¿Me estoy explicando? Seguimos. Este decreto cubre todas las obras de Dios en la creación y aún la propia redención. Y abarca todas las acciones de los hombres, aún, hermano, présteme atención, sin excluir aún sus propias acciones pecaminosas. Todo está dentro del control de Dios. ¿Me estoy yendo, hermano? Mientras este decreto hizo cierta aún la propia entrada del pecado al mundo, no hace a Dios responsable de nuestras acciones pecaminosas. ¿Me estoy yendo, hermano? Con respecto al pecado, este decreto es permisivo, en el sentido que Dios, amado hermano, le desagrada por completo, le es abominación todo lo referente al pecado. Amén, hermanos. Pero Dios, amado hermano, podemos llegar a la conclusión que en estos tiempos permite que haya eso para, amado hermano, como en algunas oportunidades también lo hemos explicado, para demostrar, hermano, también todas las facetas de Dios. Es decir,
Si solamente, hermano, hay un pueblo obediente, ¿cómo vamos a poder algún día ver la justicia de Dios? Si todos se portan bien, imagínense como el ejemplo que ponía nuestro hermano Edwin, ¿no? Si hay un papá que tiene la bendición de Dios, de que todos sus hijos sean obedientes, disciplinados, ordenados, hijito, ven, ya papito, acá estoy, ¿qué quieres que haga, no? Sueño, ¿no? Sueña y algún día se hará realidad, gloria a Dios. Que eso sea realidad, hermano, algún día podré mostrar mi justicia, mi corrección, mi disciplina. No, ¿verdad? Entonces, hermano, nuevamente, esto es solo un ejemplo. Dios conoce, hermano, el motivo por el cual Él ha permitido, amado hermano, que el pecado entre, hermano, y sea parte de nuestra vivencia. Y esas son cosas, hermano, que de verdad le digo de todo mi corazón, son cosas que al menos yo no puedo explicar. ¿Me estoy yendo? Pero esas son cosas secretas que le pertenecen a Dios. Cuando alguien venga con ese rollo que es clásico, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite el pecado? La respuesta es porque Dios ha creado seres autónomos, capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, pero mira, un asesino mete una bomba en una escuela de niños, mueren los niños. ¿Por qué Dios permite que esa maldad, ese pecado en esos niños? ¿Y cuál es la respuesta? No lo sabemos. Al menos yo no lo sé. No sé si usted lo sabrá. No lo sabemos, hermano. Hay cosas que podemos explicar. Hay otras cosas que no podemos explicar. Una vez esbocé algo, recuerdo a un amigo. A ver, ¿tú sabes cuántas personas morirán por minuto a nivel del mundo? ¿Tú sabes cuántos niños morirán por minuto a nivel mundial? Yo le aseguro que buena cantidad. Somos, hermanos, ya vamos a ser 7,000 millones de personas en el mundo. Imagínase cuántos nacen y cuántos mueren por minuto. Pero cuando mueren un grupo de personas juntas, bueno, ahí sí hoy, ¿por qué pasa esto? La vida y la muerte, hermano, es parte de nuestra existencia. Esbocé algo así, le traté de explicar, pero muchas veces esas preguntas son, hermano, para sacarte la vuelta, ¿no? Para marearte un poco, para darte vuelta porque no quiere recibir a Cristo. Yo recuerdo un amigo del trabajo que siempre en el almuerzo me sacaba unas cosas y una vez le dije, mira, la próxima vez que te responda, yo te voy a responder, pero la próxima vez que te responda, ¿tú vas a recibir a Cristo en tu corazón? Ay, Juancito, que te pones así agresivo, me acuerdo que me dijo. No, pues, pero ¿lo vas a recibir? No, que ya algún día. Y ya a partir de ahí, hermano, ya no me siguió molestando. Hay cosas que podemos responder, hay cosas que no. Amén. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Porque el día que las entendamos, bueno, nos convertiremos en Dios, pues, ¿no? Y eso no va a suceder. Características del decreto. Características del decreto de Dios. La primera, el decreto de Dios está fundada en su sabiduría. Por ejemplo, Efesios 3, 9 al 11. Yo lo voy a leer, ahí está en su hoja, présteme atención por favor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué sucede esto, hermano? Dios es su decreto, es su voluntad y está fundamentada en su sabiduría. ¿Por qué, hermano, esto me tocó a mí? Porque Dios, amado hermano, lo sabe todas las cosas y Él procede en su sabiduría. Amén. ¿Qué podemos, hermano, traer para nuestra vida a pesar de las dificultades, problemas, necesidades, adversidades? Una cosa, hermano, que Dios nos ama, que Dios es bueno y téngalo por seguro, que pase lo que pase en su vida y en mi vida, siempre va a ser para nuestro bien. Amén. ¿Usted cree
por favor, por un momento, borre todo lo que ha aprendido de la Biblia y póngase a pensar en esto. Ver a una persona crucificada, golpeada, azotada, ensangrentada, antes escupida, golpeada, con una corona de espinas, latigueada. Pregunto, ¿se puede sacar algo bueno de eso? ¿Qué dice usted? Sin conocer lo que dice la Biblia. Yo creo que no, hermano. ¿Qué podríamos sacar de bueno? Pero podemos ver, hermano, con lo sangrienta que ha sido la cruz de Cristo, amado hermano, por la palabra podemos entender que ha sido el regalo más grande y la demostración más grande de amor de Dios hacia la humanidad. Amén, hermanos. Entonces, no todo, hermano, lo que parece muy bonito, no todo lo que a nuestros ojos puede parecer muy bonito, siempre, hermano, es la voluntad de Dios y debemos estar dispuestos a seguir adelante. Ahora, como también hemos compartido la semana pasada, también tenemos que tener en cuenta, hermano, que por lo general los problemas, las dificultades que vienen a nuestras vidas, ¿por qué sucede? Por las malas decisiones que tomamos. Yo, hermano, de verdad le digo de todo mi corazón, yo estoy convencido, hermano, que el 99% de cosas que pasan en nuestra vida, de mal, enfermedades, problemas, dificultades, proviene, amado hermano, de que nosotros no tomamos buenas decisiones en nuestra vida. Dios nos perdona, pero el pecado, amado hermano, trae consecuencias. Amén. El decreto de Dios está fundado en la sabiduría. Es eterno, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito, la voluntad de Dios es eterna, hermano. No tiene inicio, no tiene fin. Es eterno. Nosotros vemos las cosas por tiempo, pasado, presente y esperamos un futuro. Para Dios, amado hermano, la vista es plana. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. ¿Me estoy yendo? El decreto de Dios es eterno. Otra característica, además, es eficaz. De modo que todo aquello que esté incluido en él ocurre con toda seguridad, con toda certeza, con plena convicción. Va a pasar sí o sí. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Dios, amado hermano, en cuanto a su decreto eterno, es eficaz y se cumple sí o sí. No hay nada, présteme atención por favor, no hay nada, ni mucho menos nadie que pueda obstaculizar la voluntad de Dios. Nada, amado hermano, puede frenar la voluntad de Dios. El plan de Dios es también inmutable en el sentido que no cambia. Amén. ¿Recuerdan por qué explicamos que Dios no cambia y obviamente su decreto eterno tampoco cambia? ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué Dios no puede cambiar ni todo lo que gira en torno alrededor de Él? ¿Por qué Dios no podía cambiar? ¿Recuerdan? ¿Nadie? Dios no cambia porque es perfecto. Y lo perfecto, no por lógica pura, no puede cambiar. Porque en el momento que cambie, podemos llegar a la conclusión que no era perfecto. Amén. Usted cambia o arregla algo que se malogra. Yo dudo mucho que alguien arregle o cambie algo que está funcionando bien. Amén, hermanos. Dios es perfecto y por tanto todo lo que emane de Él no cambia, como su decreto. El plan de Dios es inmutable
acá aporta algo adicional, porque Dios es fiel y verdadero. Y lo podemos ver en Job capítulo 23, 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y el versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Ahí hay otros versículos más, Isaías 46, 10, Lucas 22, 22, por favor eso lo lee ya en su casa. Es también incondicional en su ejecución. No depende de acción humana alguna. Al contrario, el autor acá usa la palabra omnímodo, es decir, y lo explica, que abarca las acciones buenas y malas de los hombres. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Amén. Y Hechos 2:23 también, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Acá podemos ver algo negativo, algo, hermano, abarca las malas obras de los hombres. Cristo, para que Cristo haya sido crucificado, primeramente, ¿qué cosa? Entregado, recuérdenlo bien, perseguido, golpeado, flagelado, maltratado, insultado, crucificado. ¿Quiénes fueron allí todos aquellos que fueron los copartícipes de eso? ¿Gente buena o gente mala? Respondan con confianza, hermano. Gente mala. Para comenzar, Judas lo entregó. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien? Hizo mal, hermano. Pregunto, ¿estaba dentro de la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, hermano. Los que crucificaron a Cristo, los que agarraron los clavos y lo clavaron, hermano, ¿hicieron bien o hicieron mal? Mal, hermano, dígalo fuerte, con convicción, hicieron mal. ¿Pero estaba dentro de la voluntad de Dios o no? Por supuesto que sí. Todo, nuestras obras, las obras de toda la humanidad, hermano, sean buenas, sean malas, están dentro de la voluntad de Dios. Y ojo, para aclarar, en el sentido, ojo, de las cosas buenas está dentro de la voluntad de Dios. Pero en el sentido de las cosas malas, ya lo dijimos al inicio, Dios, amado hermano, lo permite. Pero eso no implica que en determinado momento, cada uno de nosotros, amado hermano, vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Los que estamos en Cristo y los que están sin Cristo, vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Lo que Dios nos ha liberado a nosotros es, amado hermano, de la condenación eterna del pecado. ¿Me estoy yendo? De eso Dios nos ha liberado ya, de la condenación eterna del pecado. Pero para eso también, amado hermano, en nuestra vida tiene que haber una manifestación de un arrepentimiento genuino, amado hermano, en cuanto a lo que hacemos con nuestras vidas. Amén. Nosotros, hermano, pero eso no nos libera, ojo, de la consecuencia del pecado. El Hijo de Dios, hermano, que comete pecado, por supuesto que va a pagar y con creces la consecuencia de su pecado. Amén. Seguimos, sucesos fortuitos. Por ejemplo, en su decreto también está la duración de la vida humana. Según Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Quién sabe, hermano, que Dios determine que usted viva 100 años? ¿Qué dice? La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a los 100 años? ¿Qué tal si Dios determina que vamos a vivir, hermano, hasta los 90 años? Y va a llegar, hermano,
diabético, con problemas al corazón, con problemas en los huesos, con problemas en el estómago. ¿Todo por qué? Oiga, pero Señor, si tú me das 100 años, dame la salud de 100 años, ¿no? ¿Y qué tiene que ver allí? Nuestra alimentación, hermano. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Eso depende de Dios o de nosotros? De nosotros, hermano. Entonces ahí nuevamente vemos la voluntad de Dios establece, hermano, de que vivamos hasta determinada edad. Y eso, hermano, va a depender justamente de la voluntad de Dios. ¿Cómo lleguemos a la edad que Dios ha determinado que vivamos? Si llegamos bien, en salud, fuertes, o si llegamos, hermano, que arañando la pared, hermano, a los 80 años ya destrozado, ya como ¿no? Esos carritos viejitos que llegan, lo apagan ¿no? Y sale humo todavía. ¿Cómo vamos a llegar, hermano? Depende de nosotros. Amén. Pero eso está dentro de el decreto de Dios. Nuestra edad, nuestro tiempo. Aún los propios términos de su habitación lo expresa así el autor, según Hechos 17:26. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, no solamente le da, sino, hermano, nuestro alcance como familia, como país, como grupo social. Todo, absolutamente todo, hermano, está dentro del decreto de Dios. Seguimos. Objeciones a la doctrina de los decretos divinos. ¿Estamos aquí? ¿O estamos en el tercer cielo? Todavía, hermano, todavía falta. Hay objeciones a los decretos divinos. Es decir, hay personas que dicen, no, hermano, no puede ser que todo sea la voluntad de Dios. Y te dan sus objeciones. Por ejemplo, la primera, que tal doctrina es inconsistente con la libertad moral del ser humano. Es decir, présteme atención por favor, porque acá comienza lo complejo. Hasta acá todos estamos de acuerdo y hasta acá todo está bonito. Amén. Dios es eterno, sus preceptos, su decreto está basado en su sabiduría, no cambia, conoce absolutamente todo del hombre, determina nuestro tiempo, nuestra vida, aún cómo nos desarrollamos como sociedad, todo eso perfecto. Pero, por ejemplo, présteme atención, algunos dicen que si Dios ya ha planificado todo, ¿no? Entonces, pues el hombre no decide absolutamente nada. Y de eso ya lo hemos explicado y varias veces. Ahí hay varios versículos, hermano. Amén. Nosotros debemos entender primeramente, hermano, de que cada uno de nosotros somos libres en el sentido, no somos libres, nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Amén. Porque lamentablemente la persona que no tiene Cristo en su corazón no es libre. Hay personas que deciden creer en Buda. Hay personas que deciden creer en los testigos de Jehová. Hay personas que deciden creer en los marcianos, en los ovnis. Amén, hermanos. Hay personas que deciden creer en eso. En el Dalai Lama, en el Hare Krishna, en las doctrinas orientales, en el yoga, o no creo en nada, o yo mismo soy Dios. Hay un montón de gente que cree en un montón de cosas. ¿Me estoy yendo? Pero eso, présteme atención, por favor. Y esa persona ejerce, ¿qué cosa? Su voluntad. Amén. Y la Biblia, hermano, nos dice claramente eso. Nosotros, hermano, podemos, es difícil poner, como dice acá, es cierto que no podemos armonizar completamente estos dos extremos, pero es evidente en las Escrituras que el uno no revoca o invalida el otro. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que hace un momento le di, Judas, ¿qué tal si un día sube ahí arriba al cielo? Señor, ¿por qué me voy a ir al infierno? ¿Cómo que por qué? ¿Por tus pecados? ¿Porque has entregado a Cristo? A ver, un momentito. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué trae? Salvación. Entonces, pues, si Cristo trae salvación y yo lo entregué para que a Cristo lo crucificaran,
¿cómo me vas a mandar al infierno? Al contrario, deberías darme un premio. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a voltear al querubín y le va a decir, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y esos son, amado hermano, ciertamente cosas difíciles de entender. ¿Me estoy oyendo? Pero podemos entender nuevamente, hermano, que Judas escogió entregar a Cristo, por ejemplo, por la plata. La Biblia, y no en vano, por eso la Biblia también deja bien clarito cuál era la debilidad de Judas. La debilidad de Judas no era el trago, no era irse por acá, no, la debilidad de Judas era el dinero, porque la Biblia bien claro dice que robaba, se quedaba con dinero de la bolsa. Amén. Entonces, nuevamente, tampoco podemos decir que Dios agarra a las personas, no, tiende Dios su mapa, ¿qué es su decreto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y agarro acá a Judas y lo pongo acá. Tampoco podemos llegar a esa conclusión facilista, que yo lo he leído también en algunos libros. Lo que sí podemos decir, hermano, es que Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabía bien cómo iba a actuar cada una de las personas que estaban alrededor de Cristo. Amén. Entonces, nuevamente le digo, es un reto, es difícil, pero sí podemos descansar primeramente, hermano, en que Dios es justo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Segundo, sí debemos recordar que todos vamos a dar cuenta de nuestros pecados. ¿Por qué viene esto? Porque somos responsables de nuestro pecado. Amén, hermanos. Esto no es una cuestión que la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi abuelo, la culpa la tiene mi tatarabuelo o la culpa la tiene el medio ambiente. No, hermanito. Somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones. Y un día vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Segunda objeción, que tal enseñanza hace a los hombres negligentes en buscar su salvación. Los que así razonan añaden que si Dios ya ha determinado de antemano los que han de ser salvos y los que no lo serán, es indiferente todo lo que estos puedan hacer. Y dice, este razonamiento es erróneo, ya que ningún hombre sabe lo que Dios ha decretado respecto de él. Es decir, no hay nadie, amado hermano, que pueda decir nosotros ahora, por ejemplo, recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Creemos en Él, vivimos en Él, y se supone que a partir de eso hay un cambio para bien todos los días en nuestra vida, que vamos para arriba, no para abajo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Porque ya le he explicado varias veces. El cristiano, amado hermano, no hay tal cosa como el estancamiento espiritual. O se crece o se decrece. Amén. Entonces, présteme atención, por favor. Dios, hermano, y nosotros vamos creciendo y cada día vamos confirmando que estamos seguros en Cristo. Amén. Pero todos los días tenemos, amado hermano, que estar fiel en el camino del Señor. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Pero lamentablemente, hermano, hay personas, por ejemplo, que no quieren al Señor, que no quieren recibir a Cristo en su corazón, que lo rechazan a Él, pero nadie, hermano, escúcheme bien, nadie puede de arranque decir, no, yo ya no voy a hacer nada, ¿ya para qué? ¿Acaso Dios me querrá salvar? Ya Dios tiene un plan, tiene una lista, los escogidos de Jehová y los olvidados de Dios. No, hermano, no hay una lista de esa forma. ¿Me estoy yendo? Todo lo contrario. La Biblia, hermano, nos muestra de que Dios, hermano, quiere salvar a todos. Eso lo vamos a ver al final. Esto también en algunos libros le denominan fatalismo. Ya si Dios determinó todo, ¿no? Si el preconocimiento de Dios ya establecido, si los decretos divinos de Dios o el decreto divino de Dios ya establecido, ¿quiénes se van a salvar? ¿Quiénes se van a perder?
Hermano, ¿qué estamos haciendo acá? Por favor, ya pues no, vamos, no sé, vamos a la playa, vamos a vivir la vida, es una sola. ¿Ya para qué? Si Dios ya determinó que me pierda, o ya si Dios determinó que me salve, ya pues ¿qué hago en la iglesia? Ya mejor hago lo que quiero. Pero tal cosa, amado hermano, lo denominan fatalismo. No podemos entrar en ese círculo, hermano, vicioso y negativo. El fatalismo sin la convicción en nuestro corazón de la gracia y de la seguridad de Dios, hermano, caemos justamente en el fatalismo. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, un versículo que siempre repetimos, Efesios 2:10, y abra su Biblia rápidamente, hermano, Efesios 2:10. Amén. Efesios 2:10, ¿qué le parece si nos ponemos en pie un ratito? Porque yo creo que nos estamos relajando, ya conocemos el decreto de Dios, que nos vamos para el cielo, entonces ya como que nos estamos adormitando, creo. Amén, Efesios 2:10. ¿Lo tenemos? Porque lo tenemos, les espero. Leámoslo, pero vayamos avanzando porque nos queda todavía, creo, 3 diapositivas y nos queda todavía solamente 2 horas. Imagínense. Ahora sí ya se despertaron ya. Amén. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿A cuántos Dios, creados en Cristo Jesús, nos ha creado para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano? ¿Cuántos de nosotros? Levante su mano. Pero no olvide lo que sigue allí, para que anduviésemos en ellas. Ojito, Dios ha preparado buenas obras para sus hijos, pero usted toma la decisión si anda en ellas o anda fuera de ellas. Amén. Filipenses 2:12. Rápido, hermano, velocidad bíblica. Ahí nomás a Efesios, Filipenses, el siguiente libro, no se vaya a regresar al Génesis. Amén. Filipenses 2:12 y el 13. Primero el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dios es el que nos empuja mediante su Espíritu Santo, nos anima, nos alienta. Él es el que produce el querer, el hacer por su buena voluntad para con nosotros. Pero el 12, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Repito, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ojo, no nos confundamos tampoco y decir, ay, a ver, hermano, entonces yo tengo que hacer algo respecto de mi salvación. La salvación, amado hermano, es por gracia y es un regalo de Cristo. Ninguno de nosotros, sino dígame por favor, ninguno de nosotros podemos hacer un pago o algo, amado hermano, respecto de nuestra salvación. No podemos hacerlo. Amén. Porque también recordemos que por Adán, el que cometió, amado hermano, la transgresión fue Adán. ¿Nosotros tuvimos alguna invitación a esa fiesta? No. Adán comete pecado y en él todos recibimos el pecado. Y la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos explica y dice con la misma lógica, en Cristo, si por el pecado de uno todos fueron extraviados, ¿cuánto más por la justicia de uno, de Cristo nuestro Salvador, todos los que creamos en Él, así como no hicimos nada con Adán para entrar en el mundo del pecado, así de la misma manera, hermanos, solo por gracia, a través de Cristo, recibimos la salvación. Pero acá dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro que Cristo es el que nos empuja, nos motiva con su Espíritu Santo, pero nosotros, amado hermano, también tenemos que esforzarnos. Amén. Tome asiento, hermano. Entonces, no podemos decir que
por el decreto divino, bueno, ya algunos se salvan, otros se pierden, ya, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No existe tal cosa. El Hijo de Dios todos los días, amado hermano, debe caminar en la voluntad de Dios. Amén. Tercera objeción a la doctrina del decreto divino, que hace a Dios autor del pecado. Ya esto es más grave todavía, ¿no? Dios ha creado el pecado. Yo estoy seguro, hermano, que ninguno de nosotros podríamos aceptar tal cosa. Amén. Porque no es así, pues. Dios no es el inventor del pecado. Dios, amado hermano, présteme atención, Dios está en las antípodas del pecado. O sea, si el pecado, hermano, está en el polo norte, para que usted entienda, Dios está en el polo sur. ¿Me estoy oyendo? Si el pecado, hermano, está al este, Dios está al oeste. Dios, Cristo lo dice, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ¿qué comunión puede tener Cristo con Belial? Ninguna. ¿Me estoy oyendo, hermano? Nuevamente lo que decíamos al principio. Dios en estos tiempos permite, amado hermano, en su voluntad y en su decreto divino. Nuevamente, lo único que se puede decir sobre este decreto es que hace a Dios el autor de seres morales libres, y que si estos son los autores del pecado, el pecado se hizo cierto por decreto divino, pero Dios mismo no lo produjo por su acción directa. Dios lo que le dijo, présteme atención por favor, Dios crea a Adán, de su costilla hace a la mujer Eva, Dios crea al hombre, crea a la mujer, Dios los pone allí y les dice, de todo árbol pueden comer, excepto de uno. Y conocemos la historia, viene la serpiente, ¿no? Satanás, viene la serpiente, le habla, oísteis que te han dicho, ¿no? Que si comieres de ese árbol moriréis. Pero no es así, no es así. Dios te ha mentido. El pecado, hermano, de la desobediencia arrancó primeramente en desconfianza para con Dios. Y en el principio, ¿usted sabe cuál es el punto medular del pecado? El ego, el deseo de satisfacción. Usted me menciona cualquier pecado y tiene como fundamento el ego. ¿Alguien me puede decir un pecado, un ejemplo? ¿Ay? ¿No conocen el pecado, hermano? Gloria a Dios. Un pecado. Mentira. Yo quiero, no sé, pues quiero enamorar a una chica y como no tengo nada, no tengo plata, miento porque yo quiero satisfacerme y quiero yo, a través de la mentira y el engaño, seducir a la chica. El robo, quiero quedarme con algo que yo no tengo la capacidad de comprármelo, quiero darme gusto, lo robo y me lo quedo. Y todos los pecados, amado hermano, todos los pecados tienen como miedo. Miedo, hermano, ya son problemas que de repente adentro en el corazón, ¿no? Y yo estoy seguro, hermano, que también el miedo, por ejemplo, ¿no? Cuando arranca el miedo, ojo, el miedo es producido, hermano, muchas veces subconscientemente por buscar ciertos equilibrios internos, hermano. De todas maneras, tiene algo que ver con nuestra estabilidad. No vamos a hacer, por ejemplo, tienes miedo a subirte a un ascensor. No te vas a subir, pero ni muerto, hermano, porque está dentro ahí mezclado con nuestro anhelo, con nuestro deseo. Todos los pecados, amado hermano, tienen que ver con el ego adentro. Nuevamente, Dios no es el autor del pecado. Dios, amado hermano, lo que ha hecho es crear seres autónomos, capaces de tomar sus decisiones. Y Adán tomó su decisión, cometió su pecado. ¿Y qué hizo Dios, amado hermano? Automáticamente, hermano, ¿qué han hecho? Hemos hecho esto, la mujer le dijo a la serpiente, y Dios, amado hermano, maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, y Dios rápidamente, hermano, trajo pieles, los cubrió de pieles, y allí podemos ver, amado hermano, más adelante, que Caín y Abel ya sabían lo que era sacrificar. Para que haya pieles, ha tenido que haber animales muertos.
Amén. Dios automáticamente ya les estaba trayendo el camino de salvación. Dios no es el autor del pecado, ni mucho menos. Amén. Ahora vamos a ver la predestinación. La predestinación es el plan o propósito de Dios con respecto de sus criaturas morales. La predestinación tiene que ver con todos los hombres buenos y malos, los ángeles. ¿Tienen el librito que estaba ahí dando vueltas? Justo ahí, pásenmelo por favor. Ahí Francisco La Cueva, y nuevamente lo vuelvo a pasar, hay una página. Gracias. Donde explica una serie de palabras. Acá está. Esta de acá, la 170. Si pueden, tómenle foto ahí con su celular, después lo leen. Esta, la 170. Ahí le toman foto. Están todas las palabras griegas respecto a lo que es decreto divino, voluntad de Dios, predestinación, y con versículos bíblicos, y después ahí lo leen. La predestinación tiene que ver con todos los hombres, buenos y malos, los ángeles y los demonios, y con Cristo como mediador. La predestinación incluye incluye dos partes. La primera, la elección. Y por favor le ruego que me preste bastante atención. El autor denomina por obviedad. Si tú tienes un grupo de personas, amén, si tú tienes un grupo de personas y decides elegir a un grupo, ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo los consideras? Escojo solo un grupo y a los otros excluidos. El autor utiliza una palabra, la reprobación. Ahí vamos a ir con un poquito de cuidado. Amén. Y lo vamos a ir explicando. Nuevamente le digo, yo estoy explicando tal cual lo dice el autor, porque es importante, hermano, leer y es importante ver algunas cosas. Ojo, no está mal, pero hay que explicarlo bien. Porque acá usted puede llegar a algunos elige y a otros los excluye. O sea, Dios a algunos salva y a otros condena. Cuidado con eso, nuevamente. Comenzamos explicando una máxima del decreto divino. El decreto divino, hermano, al final, para nosotros, lo más importante responde al tema de la salvación. Y para cerrar bien este punto, hermano, Dios escoge a algunos para salvación, es correcto. Pero los que se pierden, no se van a perder porque Dios los rechaza. Se van a perder porque ellos, por decisión propia, han decidido no recibir a Cristo en su corazón. ¿Estamos claros, hermano? No es que Dios escoja a algunos y repruebe o excluya a otros. Eso no es lo que dice la Biblia y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios escoge a algunos, sí, para salvación, sí. Pero los otros no le pueden atribuir. Esos que no se van a salvar, no se lo pueden atribuir a Cristo, sino ellos se lo tienen que achacar a sí mismos en el sentido de que ellos no han decidido aceptar a Cristo en su corazón. Lo vamos a ver con más detenimiento. La elección, hermano, por ejemplo, la elección en cuanto a la predestinación, la elección del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para ser el pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Por qué gloria a Dios, justo la semana pasada hablábamos, ¿no? ¿Por qué Jacob sí y Esaú no? ¿Por qué? Pregúnteselo a Dios, hermano, yo no sé la respuesta. Pero Dios lo determina así. Y ojo, lo hemos visto la semana pasada. Y justo, mire, buen ejemplo. En ningún momento Dios trata mal a Esaú y a su pueblo Edom. Al contrario, a pesar de su maldad, Dios le decía al pueblo de Israel, déjalo, no te metas con él, no le devuelvas mal por el mal que te está haciendo. Si vas a entrar y vas a tomar, pagas todo lo que cojas. Porque es tu hermano, porque es tu hermano, porque es tu hermano. ¿Me estoy oyendo, hermano? Dios nunca tuvo mala voluntad para con el pueblo de Edom, que era de la descendencia de Saúl. Dime, Jan. Amén.
Amén. Y desde ya Isaac tenía por deseo de amar más al que iba a nacer primero. Claro. También, está muy bien, muy buen aporte. Efectivamente, ¿no? Dios, sí, son temas, hermanos, difíciles de entender. Vamos encontrando algunas cosas, sí, pues, ¿no? Y es más, ahí lo va como que bendecir, ¿no? Y gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la predestinación, un ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Cuántos pueblos han habido en la antigüedad? Miles, ¿no? Pero Dios decidió escoger un pueblo. Pregunto, ¿eso quiere decir que despreció al resto? No, porque justamente Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Porque de ellos, ya dice el apóstol Pablo en Romanos, porque de ellos viene la ley, porque de ellos viene la promesa, porque de ellos viene Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Sí, sí. Ya. Amén. 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 Entonces, miren, Dios, amado hermano, escoge al pueblo de Israel, pero eso no significa que al resto del pueblo los excluye. Tenemos otro caso, el de Jonás. Amén. Cuando Dios envía a su profeta Jonás que vaya a esa tierra, hermano, tan pagana, tan mala, tan mala, tan mala, que ya me olvidé. ¿Cómo se llama el pueblo que lo envió? Nínive. Nínive. Vea, Nínive, hermano, Dios lo envía a su profeta Jonás. ¿Y recuerdan por qué no quería ir Jonás? ¿Lo recuerdan? Ya lo he dicho varias veces. Porque le dijo, no, Señor, ¿cómo me mandas a Nínive? Yo sé cómo eres tú. Yo sé que ese pueblo se va a arrepentir, te va a pedir perdón y tú lo vas a perdonar. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Acaso tú no has escrito que todo profeta que dice algo y no se cumple, ¿qué pasaba? Los mataban, hermano. Los mataban. Apedreado. ¿Y qué? ¿Me van a matar? No, Señor, yo me voy a Tarsis, al otro lado. No. Yo te conozco, Señor, como de bueno y misericordioso eres tú. Dios, amado hermano, no salva a algunos y excluye a otros. Dios quiere la salvación de todos, lo vamos a ver al final. La elección de ciertas personas para un servicio u oficio especial. Por ejemplo, Deuteronomio 18:5. Deuteronomio 18:5 dice, gloria a Dios, porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus para que sepas administrar en el nombre de Jehová y sus hijos para siempre. Primera de Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, hablando de Saúl, que no hay semejante a él? Todo el pueblo, entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. El mismo David en Salmo 78:70 eligió a David, su siervo, y tomó de las majadas de las ovejas. La elección que Dios hace de determinadas personas para determinado servicio, para determinado oficio. Hermano, Dios te ha elegido a ti y ese es el tema de la predestinación para servirlo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No se olvide esas tres letritas, RAS, R-A-S. Dios nos ha escogido para tener relación con Él, para que le adoremos y alabemos a Él y para que le sirvamos. RAS. En eso consiste, hermano, nuestro culto a Dios. En relación, en adoración y en servicio. Y Dios nos ha escogido y nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de su decreto divino. Amén. La elección de individuos para la salvación. Por ejemplo, Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esta es, hermano, justamente la parte que nos referimos
como el propósito eterno de Dios de salvar a algunos seres humanos de entre la raza humana, sin olvidar, por mediación de Cristo. Eso es en cuanto a la, gloria a Dios, la predestinación. La elección, como ejemplos, la elección del pueblo de Israel, la elección de ciertas personas para un determinado servicio y la elección de individuos para la salvación. Présteme atención, por favor. Acá viene la segunda parte por obviedad. Si hay algunos que Dios ha escogido, el autor los explica de esta manera. La doctrina de la elección implica por naturaleza que Dios no se propuso salvar a todos los hombres. ¿Qué dice usted? ¿Eso es correcto o incorrecto? Es incorrecto, hermano. Dios quiere salvar a todos. El versículo máximo a ese respecto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ojo, vamos a ir viendo, todavía falta. Si era su propósito salvar solamente a algunos, era también natural que no salvara los otros. También esto está de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Mateo 11, 15 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios. También Romanos 9, 13, así como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 11. ¿Qué pues? Lo que alcanzaba Israel, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí la han alcanzado y los demás fueron endurecidos. El autor utiliza varios versículos que están en la palabra de Dios. ¿Me estoy yendo, hermano? Por eso le vuelvo a decir, lo que este varón está explicando también tiene versículos que sostienen. Dios ha escogido a algunos y ha endurecido a otros. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Me estoy yendo, hermano? De quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esta parte de la reprobación ha sido definida como el propósito eterno de Dios de pasar por alto en la operación de su gracia especial a algunos hombres y a otros de castigarlos de sus pecados. Existe pues en la reprobación un doble propósito: pasar a algunos por alto con respecto al don de su gracia salvadora y castigarlos por sus propios pecados. Y finalmente, esto sí es la última, se ha dicho con frecuencia que la doctrina de la predestinación abre las puertas a la acusación de que Dios es injusto, pero no podría existir un equívoco mayor que este. Dios no es injusto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dios no es injusto, hermano. El motivo que nos permite hablar de injusticia divina sería solamente en el caso de que el hombre tuviera algún derecho sobre Dios y en el caso de que Dios le debiera al hombre su eterna salvación. Présteme atención, por favor. Eso que a veces repetimos, Dios no es deudor de nadie, es una tremenda barbaridad, hermano. Porque ciertamente, hermano, es decir, no, el rojo es rojo. Dios, hermano, no puede ser deudor de nadie porque Él no tiene nada que debernos a nosotros. ¿O hay alguien que Dios sí le debe? No.
nosotros le debemos a Dios, hermano. ¿Qué cuentas podemos exigirle nosotros a Dios? Porque hay algunos que dicen la predestinación es injusta, ¿no? Porque hay otros que son relegados. Pero ¿qué podemos nosotros? Sostiene el autor. ¿Qué podemos nosotros? El barro le dirá al alfarero cómo ha de hacer y formar la vasija. No, hermano. Nosotros no tenemos ningún reclamo que hacerle a Dios. La humanidad, présteme atención, toda la humanidad está condenada. Dios, amado hermano, no es que Dios haya condenado al hombre, no es que Dios haya condenado a la humanidad. La humanidad ya está juzgada por su propio pecado y por su falta, amado hermano, justamente por su incredulidad y de no recibir a Cristo en su corazón, ya ha sido condenada. Amén. Dios en su gracia decide escoger a algunos. Pero puesto que todos los hombres sin excepción han perdido el derecho a las bendiciones de Dios, la situación es muy diferente. Nadie tiene el derecho más mínimo a pedir cuentas a Dios por el hecho de haber elegido a algunos y nuevamente, insiste el autor, haber rechazado a otros. Dios habría continuado siendo perfectamente justo si no hubiera salvado a ninguno. ¿Qué opinan ustedes? Es correcto, hermano. Dios, si no hubiera salvado a nadie, Dios seguiría siendo Dios, y Dios seguiría siendo santo, y Dios seguiría siendo justo. Pero en su afán de mostrar su misericordia, ha salvado a algunos. Como le digo, Salmo 145, 9. Eso sí, anótelo porque eso no está en la hoja. Anótelo ahí en un papelito. Porque nuevamente, el Luis Berkhoff explica la predestinación y por ende, por lógica, dice él, la reprobación. Lo cual, hermano, ojo, nuevamente hay que tomarlo con pinzas, hay que estudiarlo de repente un poquito más. Posiblemente yo, honestamente, esta parte, este sumario bíblico es un libro de 250 páginas. Un ratito. El libro de doctrina bíblica es un libro como de 1000 hojas. De repente estaría por revisar un poquito más este tema. Sí, Edwin. Ya. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Anote este versículo. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Hablando de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Nuevamente, hermano, por un lado tenemos a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Primera de Timoteo 2:4. Dios ha decidido salvar a algunos y endurecer el corazón de otros. Y también acá en la palabra de Dios tenemos Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la soberana voluntad de Dios. Pero así como Adán tomó la decisión de cometer pecado, Dios también espera que toda la humanidad en su libre albedrío tomen la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Señor, otra pregunta. Señor, pero yo me acuerdo mucho, un tiempo lo explicaba de esta manera, ¿no? El león, bueno, el león no caza, el tigre tiene culpa de matar, destrozar a su presa para comerla. Es un asesino por naturaleza y hay que meterlo preso al tigre por hacer eso. Es su naturaleza, hermano. Es así. Nosotros nacemos con el pecado, ya les he explicado. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado es la inclinación natural del hombre hacia la maldad. Y los pecados ya son cada uno de los hechos, maldades, ¿no? En particular. Amén.
Nosotros, ¿usted ha hecho algo para nacer con su naturaleza pecaminosa? No, hermano. Como le decía, ¿no? No nos invitaron a la fiesta donde estuvo Adán, Eva y la serpiente. No nos invitaron a esa reunión. ¿O a usted lo invitaron? No, tan viejitos no estamos, ¿no? No, hermanos. Pero hoy tenemos esa naturaleza. ¿Hicimos algo para heredarla? ¿Qué tal si un día una persona que no recibe a Cristo en su corazón, pues va, antes de ir al infierno, supongamos, ¿no? Le dice al Señor, Señor, pero yo no hice nada malo para cometer pecado. Eso está en mi naturaleza. Entonces también al león dile pues que es malo porque mata para comer. Es su naturaleza. Yo soy así por naturaleza. La respuesta de Cristo, de la respuesta del Padre Celestial sería, hermano, de que Dios efectivamente, hermano, Dios en su voluntad, Adán comete pecado, en su decreto eterno, ya lo hemos explicado, permite, amado hermano, el pecado, que es algo que no podemos explicarlo de una manera tal cual, pero Dios sí le va a decir, pero para eso Dios, hecho hombre, desciende a la tierra, muere en la cruz por tu pecado, no por el pecado de Dios, no por el pecado de Cristo, muere en la cruz por tu pecado, para que toda persona que en su voluntad, ejerciendo su libre voluntad, reciba a Cristo en su corazón, es salvado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Yo creo que esa va a ser la respuesta que Dios le va a dar. ¿Me estoy oyendo, hermano? Entonces, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuevamente, no es que Dios salva a algunos y desecha a otros. ¿Me estoy yendo, hermano? La causa de la condenación no es la voluntad de Dios, hermano, sino el rechazo consciente de la salvación. Acá ya terminamos. Juan 3, abra su Biblia, Juan 3:17. Podemos ir concluyendo, hermano, que toda la salvación es por pura gracia de Dios. Y todo lo respecto a la condenación es por la resistencia del hombre, que no se abre a la luz de que no se abre a la gracia de Dios, que no se abre al mensaje salvífico, que no se abre a la obra del Espíritu Santo, hermano. Esa persona lamentable, tristemente, hermano, es condenada, pero por su voluntad, porque toma la decisión. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya estaba condenado, hermano, antes que Cristo venga. Sino para que el mundo sea salvo por él. 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Prestemos atención, hermano. Los niños son niños y hacen las cosas de niños. Nosotros, como somos buenos adultos, podemos prestar atención. Amén. 3:18. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Cuántos levantamos nuestras manos y podemos decir, yo creo en Cristo? El que en él cree, no es condenado. Ojo, esto no es un creer de conocimiento. Ojito. Esto no es un creer, sí, Dios está allí. Ya lo hemos explicado también varias veces, pero no está de más. Présteme atención, por favor. ¿Cómo se llamaba este señor de Clay? Los que somos Manrique, ¿no? A ver, Manrique viene y te dice, dame tu dinero, deposita tu dinero en Clay. ¿Tú crees que te puedo dar buenos intereses? Alguien podría decir solo por quedar bien, ¿no? Sí, yo creo. Ya, ¿crees? Sí. Dame tu plata. No, aguanta. Yo te creo. Pero de ahí a que te dé mi plata, son dos cosas distintas. El creer en Cristo es eso. No solo es un creer de que sí, ahí está por ahí Dios, sí yo creo que Dios es bueno. No es un creer solamente intelectual. Es un creer que arranca
acá en la mente, en el corazón, pero se solidifica, se hace realidad con nuestro diario vivir y todos los días con nuestras buenas obras, con nuestras acciones, con ese ras, con nuestra relación, con nuestra adoración, con nuestro servicio, vamos confirmando que nuestra fe, que nuestro creer en Él es verdadero. Ese creer es el que salva. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También, hermano, acá hay una doctrina en el cual podemos ir viendo nuevamente. Yo me voy al cielo, yo me voy al infierno por mis pecados, pero yo nací con esa naturaleza. Según este versículo, no se va por su pecado, se va porque rechaza a Cristo. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y eso sí es inapelable. Que si fuera por el pecado, sí, pues, porque yo no pedí nacer así, yo nací así, con la inclinación natural al pecado. Pero ¿qué podríamos decir cuando nos digan, pero Cristo vino a tu vida y te preguntó, ¿quieres recibirme en tu corazón? ¿Qué dijiste? No. Entonces, ¿qué vas a reclamar? ¿Me estoy oyendo, hermano? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 ya lo remata, hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué cosa? Malas. Entonces, amado hermano, Dios salva a algunos por gracia, sí, dice su palabra. Pero los que no se salvan, no es, amado hermano, por decisión de Dios. Es por decisión propia de haber rechazado el nombre de Cristo. ¿Y qué hay de aquellos hace 1000 años, hace 2000 años, que Cristo de repente no venía? O tribus lejanas que murieron sin haber tenido algún tipo de revelación. La Biblia dice, amado hermano, que es su conciencia las que va a funcionar como jueces. Porque hasta la tribu más extrema, hermano, más alejada, tribus de repente aborígenes, medio desnudos, la violación es algo malo y que la condenan. El robo es algo malo y lo condenan. El adulterio es algo malo, muchas tribus, de acuerdo, bueno, a su cultura, y lo condenan. ¿Me estoy oyendo, hermano? Dios lo va a juzgar de acuerdo, hermano, a esa conciencia. Pero estoy seguro, hermano, que en algún momento de su vida, toda persona tiene que haber estado de una o de otra manera ahí, amado hermano, con Cristo delante de Él, preguntándole, ¿me recibes o no me recibes? Entonces, hermano, el decreto de Dios es uno solo. Y para nosotros, el más importante de todos es respecto de la salvación. Dios ha decidido salvar a algunos, sí, pero a otros no los ha rechazado ni los ha desechado. Todo lo contrario, como hemos visto, versículo a versículo. Dios, amado hermano, tiene, sí, hermano, su deseo de que todos procedan al arrepentimiento. Ya le hemos explicado también en cuanto a los atributos o propiedades de Dios. Y uno de ellos era la bondad de Dios. En Dios no puede haber algo, hermano, tal como a ti te desecho. No, contigo no, yo no voy ni a la esquina. Oye, hermano, pero acabamos de leer a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y nuevamente, hermano, son temas que para nosotros ya son difíciles de entender. Pero Dios jamás, hermano, va a aborrecer en el modo como nosotros aborrecemos. Y yo me atrevería, hermano, hasta a revisar bien cada palabra, cómo ha sido hasta traducida. ¿Me estoy oyendo? Porque hasta ese nivel ya aquella persona, hermano, que quiere estudiar bien la palabra de Dios, tiene que ir viendo
Porque nuevamente, hermano, allí uno se va dando cuenta de que hay cosas, de que no lo han puesto, hermano, las palabras correctas. Eso no implica que la Biblia esté mal. Cuidado, hay traducciones, que hay palabras, aún en la propia Reina Valera 60, que hay que revisar. Y justamente las nuevas revisiones están corrigiendo eso. Pero no es un tema, amado hermano, de que la Biblia esté mal, ni mucho menos. Nosotros, hermanos, sí podemos darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido, no solamente, hermano, para ser salvos, sino también para servirle. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Pero este es un camino, hermano, diario, constante. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Como hace un momento, no se trata acá ni el negativo ni el positivo. Ni el negativo de decir, ya bueno, Dios no me ha escogido, entonces ya me voy para el infierno, vivo como quiero. Ni para el otro extremo. Ya Dios me ha salvado, ya entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ya mi nombre está escrito ahí con letra de fuego, está escrito ahí en piedra. Mi nombre en el libro de los cielos. Cuidado, hermano, cuidado. Todos nosotros, todos los días debemos permanecer firmes, amado hermano, siguiendo a Cristo en su palabra todos los días de nuestra vida. Pongámonos en pie en esta noche. Amén. Cerremos nuestros ojos, discúlpeme el tiempo, pero quería terminarlo. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Te pedimos, Padre, que tu palabra, que tu Espíritu Santo vivifique nuestras vidas y nos haga entender que tu soberana voluntad, tu decreto divino, está sobre todo, Señor. Y podemos confiar porque ese decreto es eterno, no cambia y trae consuelo a nuestras vidas para poder servirte, Señor, y entregarnos en espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todos nuestros sentidos, entregarlo por completo a ti, Señor, que eres Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor.